vamos ya para la palabra de Dios. Vamos para la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en esta hora, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, esa juzgará en el día postero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no hablo, pero lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Qué palabra esta, hermana María! ¡Qué palabra que el Señor nos envía en esta hora para que por nuestra boca y por el Espíritu Santo se vaya por los aires, tiemble los corazones, visite los corazones cansados, los corazones desengañados, aquellos corazones que están cerrados, sufriendo, dolidos. Entonces el Señor nos habla, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando al Padre, estamos hablando de Dios, Jehová de los ejércitos, porque Jesucristo nada hizo por su cuenta, porque Él pasaba las noches orando, hermana María, pasaba las noches aquí en el monte orando para recibir las órdenes del Padre, lo que Él debía de hacer. Por eso Él sabía todas las cosas, por eso realmente todo lo que hacía, lo hacía por orden del Padre. Ahora, qué cosa linda que nosotros los predicadores de la palabra de Dios no hagamos las cosas por nuestra cuenta, sino que hagamos las cosas como Cristo nos mandó, porque Él no fue realmente el que dio la orden, sino que lo que está escrito fue el Padre, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que por boca de Jesucristo nos dejó estas enseñanzas, hermana María. Así es, pastor, porque qué lindo es eso, ¿no? Porque Jesús hizo lo que el Padre le mandó, y ahora nosotros estamos haciendo lo que Jesús nos está ordenando, lo que escribió Jesús, lo que dice Él acá, ¿ves? Por eso, qué lindo que es eso, ser obediente, porque Jesús hizo todo como el Padre lo mandó, no hizo cosas de Él, y así tenemos que ser nosotros, hablar lo que dice la palabra, que es palabra de Dios. Qué bueno es eso, es ser obediente y obedecer lo que Jesucristo dice. Amén. Amén. Y el que me ve, ve al que me envió. Pero mire qué tremendo esto. O sea, así que quiere decir que el que ve a Jesús, ve al que lo envió. El que ve a un ser humano que anda de acuerdo a la palabra de Dios, ve a Dios. Ve a Dios, porque Dios es santidad. Dios evidentemente es poder. Dios es grandeza. Entonces, un cristiano que anda de acuerdo a la palabra de Dios, una cristiana que anda de acuerdo a la palabra de Dios, también es poder, también es vida, entonces también es santidad. Entonces, aquí la palabra nos dice, y el que me ve, ve al que me envió. Por eso, muchas veces ir contra un cristiano, ir contra un siervo de Dios, muchas veces es ir contra Dios. Estamos hablando de un siervo, una sierva de Dios. Un siervo de Dios no se aparta de la palabra. Una sierva de Dios no se aparta de la palabra. No anda de acuerdo a mandamientos de hombre. No anda de acuerdo a doctrinas de hombre. Anda de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos delante de un siervo de Dios, delante de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que anda conforme a la palabra,
debemos de evidentemente estar temerosos, porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, por supuesto hay poder en él, o sea, no es cualquier cosa que estamos tratando, pero lógicamente aclaremos, hermana María, un hombre de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios, es aquellos que viven para Dios, que están dispuestos a dar su vida, si es preciso, por Dios, hermana María. Así es, pastor, porque como dice la palabra, ¿no? Jesús clamó y dijo: que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió, el Padre. Nosotros tenemos que ser obedientes, ser obedientes al Padre y también a Jesús, o como dice la palabra, nosotros tenemos que, como creyentes, andar en el camino correcto, andar en la palabra del Señor, predicar la santa y bendita palabra tal cual es, porque a veces muchos le sacan o le agregan o la tuercen. No, tenemos que ser siervos de Dios, predicando la verdadera palabra que Dios le dio a Jesucristo, porque Jesucristo no hizo nada sin que el Padre lo ordenara. Y aquí la palabra también nos enseña a nosotros que nosotros no podemos ni agregar ni sacar. Tenemos que leer tal cual es la palabra. Amén. Ahí está. Pero mire lo que dice. Dice así: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Mire, yo, la luz del mundo, no le da lugar a nadie más, hermana María. La única luz del mundo se llama Jesucristo. La única luz, porque dice que cuando Dios hizo la luz, allí fue resplandeciendo Cristo. Entonces, una cosa importante, dijo: sea la luz, ya era Cristo. Entonces, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. ¿Tiniebla qué es? Andar en la oscuridad, andar en las cosas de la vida, andar sin vida, estar muertos. Entonces, ¿cómo hay tanta gente hoy en día que capaz que está en las tinieblas sin querer? Quizás tú sos una buena persona, quizás tú sos una persona muy bondadosa, con un corazón excelente, pero sin darte cuenta no has puesto la luz en tu corazón, no has puesto la luz en tu vida, que es Jesucristo. Nosotros por naturaleza y por tradición, nosotros somos un país de descendencia católica, que, o sea, acostumbrábamos, hermana María, agarrarnos en todas las cosas, agarrarnos en cualquier papel, en cualquier crucifijo, en cualquier santo, para nosotros tener salvación, para nosotros comunicarnos con Dios, y lo hacíamos con una confianza única, y no nos dábamos cuenta, hermana María, que no estábamos en la luz, que estamos en las propias tinieblas, porque el Señor nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, mira lo que dice la palabra de Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que toda aquella persona que sale, que se desvía su vida, su mente y su acción de Jesucristo, está en tinieblas. Está en tinieblas, no ha resplandecido la luz. Ahora, la persona que ha nacido Jesús en su vida, él habla con Jesús, él tiene una comunión muy importante con Jesús, él tiene una comunión extraordinaria, un gozo tremendo en Jesús, algo extraordinario. Entonces, por eso, mis hermanos amados, mis hermanas amadas, todo aquel que no está en Jesús, todo aquel que se agarra de otra circunstancia, que se agarra de otra cosa que no es Jesús, sea en la Virgen María, sea en la Imanjá, sea en un cuadro, o sea, está en tiniebla. Ay, qué cosa horrible, hermana María, cuando nosotros estábamos en esas tinieblas. Pero qué lindo fue cuando Dios nos mostró la luz, que vinimos a la luz,
resplandeció la vida en nosotros, pudimos sentir ese gozo, esa paz, hermana María, y hoy estamos felices. Por eso incitamos a muchas personas que todavía no han sido alumbradas quizás esa luz de Jesucristo en sus corazones, que vengan a Él, que se congreguen en la iglesia evangélica. ¿Para qué? Para que pueda resplandecer Jesús en su vida y tener vida de verdad, hermana María. Amén, así es, como dice, el que ve en mí me vio la luz, ha venido al mundo, para que todo aquel que en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros estamos con Jesús, no permanecemos en tinieblas. Ahora, si nosotros no creemos en Jesús, no estamos creciendo en otra cosa, andamos en tinieblas. Pero qué lindo es cuando nosotros estamos en la luz, agarrados de Jesús. Qué lindo que es no andar en tinieblas como andábamos antes, porque ahora vimos la luz resplandeció sobre nosotros. Por eso qué lindo cuando nosotros nos agarramos, hermanos y hermanas, tú te agarras de Jesús y crees en Él. Qué hermoso es eso. Por eso siempre tienes que agarrarte de Jesús, no te apartes de Él, porque si te apartas de Él creyendo en otra cosa, vas a andar en tinieblas, pero con Jesús siempre vamos a andar en luz. Amén. Claro, porque es la luz del mundo. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Fíjese que no se le da parte ni atribución a nadie para tener estos conceptos. Dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo puede haber personas, hermana María, que se puedan poner delante de una estatua o delante de un crucifijo, delante de un santo, prenderle vela, prenderle esto, prenderle el otro? Hermana, quizás está equivocada esta persona, porque el Señor abomina la idolatría, y el único salvador del mundo, el único sanador, el único libertador, se llama Jesucristo de Nazaret. Y no hay otra cosa. Aquí dice, el que me rechaza, mire, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿quién es quien le juzgue? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí está una cosa. Nosotros tenemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos y oyentes, de obedecer la palabra de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, si te enseñaron que tú puedes llegar a Dios por medio de un cuadro, o por medio de una virgen, o por medio de una idolatría, te engañaron, porque dice que muchos falsos profetas y falsos maestros saldrán por el mundo. Decía Pablo que después de su partida entrarían hermanos que pondrían herejías extraordinarias en la palabra. Dice la palabra de Dios que los indoctos tuercen la palabra para su propia perdición, pero es para la perdición de los oyentes, de los que lo oyen también. Entonces, yo creo que, hermana María, hoy en día, el que se aparta de la palabra, se aparta de Dios. El que no anda conforme a la palabra y anda conforme a doctrinas de hombres, evidentemente que no anda con Dios, se equivocó, lo hicieron equivocarse, porque hay muchas personas que andan erradas porque le hicieron errar. Si usted no conoce una ciudad, no conoce el camino para ir a una ciudad, y usted pregunta, mire, dan un camino equivocado, nunca va a llegar usted a la ciudad. Entonces es lo que le pasa a los cristianos, que muchas veces por preguntar mucho al hombre no toman el camino. Qué lindo es aquella persona que ora y le pide discernimiento al Espíritu Santo, le dice: Señor, enséñame, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, yo quiero que el Espíritu Santo me enseñe. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo te empieza a dar discernimiento, hermana María. Así es, pastor, es precioso, porque cuando nosotros le pedimos, como usted dijo, al Espíritu Santo, que nos dé discernimiento, que nos enseñe, creer y discernir la palabra a veces, porque a veces
no sabemos de esa misma, pero a través del Espíritu Santo Él nos enseña todas las cosas. Y qué lindo es eso, cuando nosotros siempre estamos también agarrados de Jesús, no largamos de Él, como dice, ¿no? Porque dice la palabra, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, Él juzgará en los días postreros. Entonces a Jesús será la palabra que nos va a juzgar los días. Pero nosotros tenemos que siempre agarrarnos de Jesús, de estar siempre agarrados con ese amor, con ese cariño que sentimos, así como Él dio su vida por nosotros. Nosotros también tenemos que dar nuestra vida por Jesús, trabajar siempre por Él, hacer las cosas siempre por Él, por Jesús. A veces, cuántas veces y cuántos hermanos, cuántas personas, vamos a decir, se han apartado de Jesús. No, porque yo no creo más en esas cosas. Pero después viene el arrepentimiento. Qué triste es eso, porque después vuelve y dice, ¿cómo yo me aparté de Jesús? ¿Cómo no me di cuenta? Pero nadie me enseñó. Bueno, hoy en día están pastores y evangelistas que te enseñan y te llevan al camino de Jesús. Por eso, lee siempre la palabra te va a enseñar a través del Espíritu Santo, ir por un buen camino, no te apartes adorando santos, adorando cosas, no, al único que tenemos que adorar es a Jesús, a nuestro Señor, amén. Amén. Lógicamente, hermano, tantas cosas que hay, cosa que el hombre no obedece, porque aquí dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará el día postero. Me pongo un ejemplo. Jesús nos habló, pongo un ejemplo del adulterio, nos habló de la fornicación, nos habló de estas cosas, que un fornicario no entrará al reino de los cielos, que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y, a ver, ¿y cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios, dejaron a su esposa y se casaron de vuelta? ¿Cómo? A ver, entonces, esa persona que dejó a su esposa y se casó de nuevo, ¿tiene salvación? ¿Tiene salvación? No, porque acá le va a juzgar aquel día, no va a estar ni la esposa, ni va a estar nadie delante así. El día del juicio va a estar el Señor, va a estar la persona y va a estar, por supuesto, la palabra de Dios, y nos va a pedir cuenta por la palabra del Señor. Entonces, una mujer que dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, no en el mundo, él dejó su esposa o ella dejó su esposo y se casó de nuevo, quiere decir que está en adulterio. Entonces, la palabra lo va a juzgar o la va a juzgar en aquel día. Es algo muy, muy bravo esto. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de andar por la palabra. Ponemos un caso de los muchos casos que hay, hermana María. Amén. Es como usted dice, tenemos que andar por la palabra, porque la palabra nos enseña acá cómo tenemos que andar, cómo tenemos que hacer, pero si nosotros no cumplimos, no es que somos desobedientes, pero la palabra nos enseña, así que nosotros tenemos que andar bien, porque tenemos la palabra aquí adelante que dice que no podemos hacer cosas malas. Por eso, qué lindo es cuando aquellas personas cumplen con la palabra y dicen, no, yo no puedo hacer esto porque la palabra me dice que yo no puedo hacer esto, yo no puedo andar en malos caminos, yo no puedo andar adulterando, haciendo estas cosas. Qué lindo cuando nos agarramos de la palabra, porque la palabra nos enseña cómo tenemos que andar, pastor. Amén. Totalmente de acuerdo, y bueno, como siempre, hermana María, nos queda corto el tiempo. Tenemos que orar por el cuaderno de oración y tenemos que orar por todos los oyentes. Amén. Dios y maravilloso Padre Celestial, bendice el cuaderno de oración
Bendice estas 207 personas que están anotadas en el cuaderno de oración y todos los oyentes, Señor, que no han podido ser anotados, pero abre el entendimiento de todos esos, Padre, para que puedan entender que solamente tú sos la puerta, que solamente tú sos la vida eterna, que tú sos el camino, la verdad y la vida, que sos el único mediador entre Dios y los hombres, Señor Jesús. No, Dios poderoso, Dios amado, tenga compasión, tenga misericordia, obra con poder, obra con gracia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abriendo puertas de bendición, de esperanza para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, abriendo el entendimiento, Padre, para que no andemos en cosas malas, para que no andemos, Señor, en adulterio, en fornicación, en robo, Señor, oh Dios mío, en mentira, en lascivia, oh Dios poderoso, Dios amado, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, abriendo puertas de bendición, abriendo puertas de esperanza, en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor Jesús.